Imagina una época en la que el destino de una nación entera podía cambiar con la firma de un solo hombre, un titán de las finanzas, cuyo poder eclipsaba al de muchos gobiernos. Su nombre, John Pierpont Morgan, o simplemente JP Morgan. No fue solo un banquero, fue un arquitecto del capitalismo moderno, el hombre que salvó la economía estadounidense más de una vez. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Acompáñame en este fascinante recorrido por la vida del hombre que dominó Wall Street. JP Morgan nació en 1837 en Hartford, Connecticut, en el seno de una familia ya influyente en el mundo financiero. Su padre, Junius Spencer Morgan, era un banquero internacional relacionado con esta famosa casa Rothschild, imagínense, lo que le permitió que el joven Pierpont recibiera una educación de élite en Boston y más tarde en Europa, donde estudió en la Universidad de Gotinga en Alemania. Aprendió no solo de finanzas, sino también de idiomas y cultura internacional, elementos clave para su futura carrera. Una de sus frases célebres reflejaba su temprana visión sobre el dinero, y es esta: el crédito es una cuestión de carácter, no de activos. Morgan comenzó su carrera en la banca en el año de 1857 en la firma de su padre en Londres, pero pronto se trasladó a Nueva York. Allí fundó su propia firma, que eventualmente se convertiría en la JP Morgan. Su visión era clara: consolidar, controlar y expandir. No creía en la competencia desordenada. Para él, el poder estaba en la organización. Uno de sus movimientos más audaces fue la consolidación de la industria ferroviaria, que en ese momento estaba plagada de conflictos y caos financiero. Morgan reorganizó y estabilizó las compañías ferroviarias claves como la New York Central Railroad, imponiendo disciplina financiera y eliminando la competencia destructiva. Gracias a su influencia, los ferrocarriles estadounidenses se convirtieron en un sistema eficiente y rentable. Pero Morgan no se detuvo allí. En el año de 1901 lideró la compra de Carnegie Steel por la asombrosa suma de $480 millones, fusionándolas con otras compañías para crear la USA Steel. Y esto también lo narro en un video antiguo en tu canal sobre los famosos gigantes de la industria. ¿Qué ocurre? Andrew Carnegie ya estaba cansado, tenía el peso de los años en su espalda con esta industria del acero, y Pierpont Morgan ya había visto esta industria con otros ojos. Él quería conquistar esta industria. El tema es cómo llegar con una propuesta económica a Andrew, a Carnegie. Se contacta con un alto mando y en una tarde jugando golf, el alto mando, el gerente de Andrew Carnegie, le dice: Andrew, si tú tuvieras que vender la USA Steel, la industria del acero, ¿cuánto pedirías? Carnegie lo mira y se queda pensando un momento y le dice: mañana te doy la respuesta. El gerente en la tarde se reúne con JP Morgan y le dice: va a haber una respuesta, alistémonos. ¿Qué había pasado? Pasó que el gerente había conversado con JP Morgan, gerente de Andrew Carnegie, para que él interceda por la negociación. A cambio, cuando esta empresa fuera adquirida por JP Morgan, él mantendría su cargo. Al siguiente día, Carnegie le entrega una hoja, un papel roto con una cifra. El gerente se lo lleva a JP Morgan. Mira la hoja, abre los ojos, cierra la hoja, le dice: acepto, lo compro. ¿Qué decía la famosa hoja? Lo que mencioné y lo que narré hace un momento. Decía $480 millones.
él aceptó y compró. Con este dinero Carnegie se hizo por ese momento en el hombre más millonario, multimillonario del mundo. Esta jugada no solo consolidó el poder de JP Morgan, sino que también redefinió el panorama industrial de los Estados Unidos de América. Su influencia fue tan grande que durante la crisis financiera del año 1907, cuando el pánico amenazaba con colapsar la economía estadounidense, el gobierno recurrió a Morgan. Reunió a los banqueros Morgan más poderosos del país en su biblioteca personal y literalmente se reunieron a puerta cerrada para salvar el sistema financiero y así orquestar el rescate con su propio dinero. En ese momento, JP Morgan fue más poderoso que el propio gobierno de los Estados Unidos. Morgan no solamente dominó el mundo financiero, también tuvo un papel crucial en el desarrollo de la tecnología. ¿Cómo así? A ver, comento. Él fue un firme impulsor de Thomas Edison. Edison y Morgan se conocen y su padre, Junius, pensaba que su hijo estaba loco, que la educación que le había brindado a JP Morgan, a Pierpont, había sido en vano, pues él se asocia con Edison. Entre comillas, Junius pensaba que él era un soñador, un hombre que hacía cosas que no valdrían, pero la visión de Morgan iba más allá. Él veía en la luz, en la electricidad, un poder que lo iba a llevar a otro nivel. Y este personaje dinero tenía. Lo que quiere él es poder, más poder. Él fue impulsor de Thomas Edison y su invención de la luz eléctrica, financiando a la Edison Electric Light Company. Ayudó a iluminar ciudades enteras cambiando el curso de la historia. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, Morgan desplazó a Edison del control de su propia empresa para consolidarla en lo que hoy todos conocemos como la General Electric. En su lucha por la supremacía eléctrica, Morgan derrotó a George Westinghouse. Pero ¿quién es Westinghouse? Aparece otro actor. Interesante estos temas de estos titanes, de estos magnates de las industrias. Westinghouse era el que promovía, junto con el famoso Nikola Tesla, la corriente alterna. En estos tiempos que estoy narrando se da la famosa guerra de las corrientes, que si tú me lo pides en este video, en la cajita de comentarios sobre este video, te lo voy a cumplir y te lo voy a narrar de una forma muy amena. Esta famosa guerra de las corrientes que se da entre Nikola Tesla, corriente alterna, versus Thomas Alva Edison, corriente continua. Usando la influencia y recursos, Morgan fuerza a Westinghouse a vender sus patentes, asegurando así el control futuro de la electricidad. Morgan no se venía con rodeos. Cuando él quería algo, iba por eso y no le importaba cómo llegaría. Lo forzó obviamente en términos legales a Westinghouse a ceder la industria de electricidad. Hay un acontecimiento que relativamente pocos saben sobre JP Morgan, y es que él estuvo vinculado al Titanic. Él fue el propietario de la International Mercantile Marine, la empresa matriz de la White Star Line que construyó el famoso barco Titanic. Curiosamente, aunque él tenía un pasaje de primera clase reservado en el viaje inaugural, canceló su viaje en el último momento. La tragedia del Titanic dejó una sombra sobre sus negocios, pero no disminuyó su influencia. Es un dato que posiblemente no lo conocías. Morgan también se rodeó de los titanes de su tiempo: Andrew Carnegie, el magnate del acero; John Davidson Rockefeller, un casero de este canal, tu canal, rey del petróleo; Theodore Roosevelt, entre muchas otras celebridades de este tiempo, de los grandes industriales, de los Robert Baron como los conocieron. Theodore Roosevelt, el presidente que, aunque lo admiraba a JP, también lo enfrentó durante la era del progresismo. ¿Para qué? Para limitar el poder de los monopolios. En esta época se luchaba mucho contra los monopolios.
John Davison Rockefeller, JDR. Su enfoque hacia los negocios se resume en una de sus frases más icónicas: si tienes que preguntar cuánto cuesta, no te lo puedes permitir. Claro. A pesar de su poder, Morgan no estaba exento de críticas. Muchos lo veían como un varón ladrón, un hombre que acumulaba riqueza a expensa de otros, pero para otros era un salvador, un estabilizador en tiempos de caos. J.P. Morgan fallece en el año 1913, dejando un legado que aún resuena hoy. Su firma, J.P. Morgan Chase, sigue siendo uno de los bancos más grandes del mundo. Fue un hombre que entendió que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de influir en el destino de naciones enteras. ¿Estamos hablando de poder? Míralo aquí. Su vida plantea una pregunta muy fascinante. ¿Es posible ser tanto un héroe como un villano en la historia del capitalismo? J.P. Morgan fue ambos. Un hombre cuya ambición construyó imperios, pero cuyo genio salvó economías. Y esa es la paradoja que lo convierte en una de las figuras más fascinantes de la historia financiera mundial. Como siempre, amigos, te invito para que te suscribas a tu canal Águilas Financieras y disfrutes conmigo de este tipo de temáticas que te las narro de forma interesante. De este hombre que fue un imponente, un titán, una fuerza imparable de la naturaleza. Espero que te suscribas, espero tus comentarios en la cajita y espero que hayas disfrutado el video. Como siempre, éxitos en tus finanzas y que la prosperidad te siga. Gracias.